Bien, jóvenes, vamos a continuar con las clases de Física 2. Bueno, estamos resolviendo este ejemplo de dilatación lineal, donde indicamos de que un alambre de cobre de longitud 80 metros está a la temperatura de 20 grados Celsius. Significa la temperatura inicial, ¿no es cierto? Ahora, si su temperatura aumenta a 150 grados Celsius, nos indica, queremos calcular la nueva longitud que tiene este alambre y qué tanto aumentó, o sea, la longitud que ha aumentado en realidad. Entonces acá también podemos aprovechar nuestra anterior figura, ¿no es cierto?, indicar de que esta es la longitud inicial, indicamos de este alambre, vamos a imaginarnos un alambre de este tipo, está a 20 grados Celsius, ¿sí? Y la temperatura final, en este caso, donde su longitud, en este caso L final, ¿no es cierto?, es 150 grados Celsius. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, queremos saber cuál es la nueva longitud, ¿no? Es decir, de 80 metros que tenía inicialmente este alambre, queremos saber ahora cuál va a ser la longitud, en este caso final, debido ante un incremento de temperatura. Entonces, decíamos de que como un dato vamos a tomar en cuenta en este caso, el coeficiente de dilatación lineal del cobre, y decíamos de que este dato se puede encontrar, se puede hallar en tablas, ¿no es cierto? 16 por 10 a la menos 6, pero 1 sobre grados Celsius, ¿no? Ahora bien, vamos a aplicar la fórmula que habíamos deducido de que la nueva longitud está dada por longitud inicial, en paréntesis, 1 más coeficiente de dilatación lineal y multiplicado por un incremento de temperatura delta T. Pero delta T también vamos a obtener en este caso con los datos de la temperatura final y la temperatura inicial. Por lo tanto, si hacemos esta diferencia, 150 menos 20, vamos a obtener 130, ¿no? Entonces, aplicando la fórmula que nos hemos planteado al principio para hallar esta nueva longitud, entonces en esta formulita reemplazamos los datos donde L sub 0 es 80 metros, ¿verdad? Acá tenemos 1 más y el coeficiente de dilatación lineal, en este caso del cobre, es 16 por 10 a la menos 6. Pero en unidades 1 sobre grado Celsius. Y el delta T, tal como acá hemos calculado, es 130 grados Celsius. Entonces, por lo tanto, simplificando grados Celsius con grados Celsius, ¿no? Este resultado nos va a dar en unidades de metros. Entonces, hacemos esta operación. En este paréntesis tenemos una suma. El resultado de esa suma vamos a multiplicar por 80, ¿no? Y el resultado que da es 80,1664 metros. Esta es la nueva longitud de la alambre, ¿no es cierto? Ahora, queremos calcular la longitud que aumentó. Entonces, para hallar este delta L, simplemente vamos a hacer uso de esta diferencia de longitudes, ¿verdad? Longitud final menos longitud inicial. La longitud final sabemos que en este caso es 80,1664 y si estamos la longitud inicial, el cual hemos indicado que es 80 metros. Realizamos esta diferencia y el resultado nos da 0,1664 metros. Entonces, para entender mucho mejor esta cantidad de 0,1664 metros, podemos convertir a centímetros, ¿verdad? Entonces, multiplicando por 100 directamente vamos a tener 16,64 centímetros. Eso quiere decir de que ante este incremento de temperatura, ¿no?, la longitud que ha aumentado es de delta L de 16,64 centímetros, o sea, 16 centímetros y algo más. Es el aumento que ha experimentado. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a ver un ejemplo más, pero antes de ello, también quería hacerles notar algunos valores, en este caso de los coeficientes de dilatación lineal, ¿no es cierto?, de algunos sólidos, les indico. A ver, realizando como una pequeña tabla, estos coeficientes de dilatación lineal que les voy a indicar a continuación, ya fue hallada en forma experimental para varios
materiales, ¿no? Acá les voy a mostrar para algunos materiales. Por ejemplo, del zinc, ¿no? Del zinc, su coeficiente de dilatación lineal, en este caso, es 25 por 10 elevado a la menos 6, 1 sobre grado Celsius. Otro material también, el cual es bastante utilizado en muchos problemas, es el aluminio. El coeficiente de dilatación lineal del aluminio es 24 por 10 elevado a la menos 6, 1 sobre grado Celsius. Por cada grado Celsius significa, ¿no? Por otro lado, el cobre. O sea, este valor ya lo hemos aplicado en el ejemplo que hicimos. Del cobre es 16 por 10 también elevado a la menos 6, 1 sobre grado Celsius. ¿Qué otro material? En este caso, por ejemplo, del acero, ¿no? Del acero está, en este caso, en el orden de 11 por 10 elevado a la menos 6, 1 grado Celsius. Les indico, a ver, del vidrio y platino. Vidrio y también del platino, ¿no? Se ha experimentado con estos dos materiales y se ha llegado a un único valor donde es 9 por 10 elevado a la menos 6, 1 sobre grado Celsius. Entonces les repito, estos son algunos valores de coeficientes de dilatación lineal, ¿no? Muy utilizados en varios problemas. Ustedes pueden notar esta relación, ¿no es cierto? El que más se dilata o más rápidamente se dilata es obviamente el zinc. Aquellos materiales que están con este elemento zinc, ¿no es cierto? Está 25 por 10 a la menos 6. Y el menos dilatable, indicaremos, por ejemplo, en este caso, es el vidrio, ¿no? O sea que el vidrio no se dilata tan fácil, ¿no es cierto? Cuyo valor en este caso es 9 por 10 a la menos 6. Entonces esta tablita ya nos da una relación de qué elementos se dilatan más rápido y qué elementos tardan en dilatarse. ¿De acuerdo? ¿Sí? A ver, veremos un ejemplo más, les decía, de esta parte de dilatación lineal, el cual vamos a enunciar, a ver, de la siguiente forma. A ver, esta vez les indico. Una varilla de aluminio, una varilla, indicaremos, de aluminio. Estoy tomando en cuenta otro material, ¿no? De aluminio de longitud, esta vez indicaremos, a ver, 90 centímetros. Estamos hablando esta vez de una varilla, ¿no? No de un alambre, ¿sí? Bueno, hacemos una diferenciación, más que todo por la longitud, ¿no es cierto? A ver, una varilla de aluminio de longitud indicaremos 90 centímetros. Ante un incremento de calor, diremos, un incremento, indicaremos de calor, ¿no es cierto? De calor, diremos, aumenta su longitud, indicamos su longitud en 1.8 milímetros, ¿sí? 1.8 milímetros. Alcanzando una temperatura, diremos una temperatura, a ver, vamos a tomar en cuenta una temperatura, diremos, de 120 grados Celsius.
Ahora bien, la pregunta es, hallar la temperatura inicial. Hallar la temperatura, diremos, inicial. Bueno, esta vez queremos saber, ¿no es cierto?, cuál era la temperatura inicial de esta varilla, donde ante un incremento de calor nos indica de que su longitud se ha incrementado en 1.8 milímetros, ¿no? La varilla, en este caso, mide inicialmente 90 centímetros. ¿Está claro? Bien, a ver, en este otro ejemplo, ¿cómo vamos hallando esa temperatura, en este caso inicial? Vamos a aprovechar nuevamente esta figura, ¿no? Haciendo ya la solución. Bueno, acá les indico, haciendo ya la solución del problema. Vamos a aprovechar esta misma figura, ¿sí? Solo que en este caso, como incógnita está la temperatura, en este caso inicial, T sub 0 queremos calcular, mientras que la temperatura final está dada, en este caso, en 120 grados Celsius. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la temperatura que queremos calcular, repito, el T sub 0. Nuevamente, fíjense, como dato, vamos a tener que utilizar el coeficiente de dilatación lineal, en este caso de este material aluminio, ¿no es cierto? Donde decimos de que el coeficiente de dilatación lineal del aluminio, ¿no? Tal como acá podemos ver en nuestra tablita que hicimos, es 24 por 10 elevado a la menos 6, en unidades de 1 sobre grado Celsius, ¿no? Entonces, acá aclaramos de que este valor se halla en tablas. ¿De acuerdo? Bien, ahora sí, ¿qué ecuación vamos a utilizar para poder hallar esta temperatura inicial? Es la incógnita que tenemos, ¿no? Se conoce la longitud, en este caso inicial, es un dato, L sub 0 es dato, ¿no? Pero esta vez no nos pide la longitud final, ¿sí? ¿Entiendan bien la pregunta? No nos pide qué, ¿no es cierto? Más bien nos pide que hallemos directamente esta temperatura inicial. ¿A qué temperatura estaba? Antes de que haya este incremento de temperatura. ¿Qué tal? ¿Cuál fórmula podemos utilizar en este problema? A ver, haremos uso de una de las fórmulas que habíamos planteado en coeficiente de, más bien en dilatación lineal, ¿no es cierto? Aplicando, digamos, ¿no? Aplicando, a ver, una fórmula que les he indicado es del delta L, ¿no? El incremento de temperatura. Aquí es igual a este delta L, dijimos, coeficiente de dilatación lineal, L sub 0, o sea, la longitud inicial, multiplicado por el incremento de temperatura. ¿Están de acuerdo si utilizamos esta formulita? ¿Sí? A ver, analizando esta fórmula, ¿qué datos tenemos? Fíjense, el delta L ya la conocemos, ¿sí? ¿Cuál es el delta L? El delta L directamente es 1.8 milímetros, ¿verdad? El incremento, ¿no? Ahora, alfa, ¿qué es alfa? Es el coeficiente de dilatación lineal del aluminio. Y de tablas, en este caso, obtenemos 24 por 10 a la menos 6. Alfa ya la conocemos. L sub 0, ya la conocemos. Nos indica que la varilla mide 90 centímetros. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué pasa con delta T? Pues sabemos que delta T en este caso es la relación entre temperatura final menos temperatura inicial. ¿De acuerdo? Entonces, acá está
acá está la incógnita, el T sub 0. ¿Se dan cuenta? Donde entonces decimos de que desarrollando delta L va a ser igual a alfa L sub 0. En vez del delta T vamos a escribir temperatura final menos la temperatura en este caso inicial. Este es la incógnita. ¿De acuerdo? Ahora bien, ahora está T sub 0. ¿Cómo despejamos? Haciendo el despeje correspondiente, bueno, vamos a tener delta L, acá como denominador el alfa L sub 0, ¿verdad? Y esto va a ser igual a temperatura final menos temperatura inicial. ¿Está correcto? Ahora, de acá podemos despejar ya el T sub 0, ¿sí? Despejando T sub 0, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a la temperatura final T menos el delta L, ¿no es cierto?, dividido entre el coeficiente de dilatación lineal multiplicado por la L sub 0. ¿Está bien despejado T sub 0 de esta ecuación, de esta relación? ¿Qué tal? ¿Qué dice? ¿Ah? ¿Está bien despejado? Está correcto, ¿verdad? Ahora bien, antes de reemplazar datos, el incremento que tenemos en este caso decimos, pero delta L, fíjense, en el enunciado que se tiene es 1.8 milímetros. ¿De acuerdo? ¿Qué tal si este dato de 1.8 milímetros lo llevamos a centímetros? Para llevar a centímetros, 1.8 milímetros es equivalente también a decir 0,18 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué estamos llevando a milímetros? Porque fíjense acá la longitud de la varilla que tenemos es también de centímetros. Entonces ustedes saben de que en este caso, hablando de unidades de longitud, tenemos que trabajar con una sola unidad, ¿no? Y estamos definiendo todo en centímetros. ¿De acuerdo? Bien, entonces, una vez ya tomado en cuenta el delta L en centímetros, decimos por tanto, vamos a reemplazar esta formulita donde la temperatura inicial va a ser igual a ¿qué? A temperatura final. Esta temperatura final es 120 grados centígrados menos el delta L. Pero en vez de delta L vamos a escribir 0,18 centímetros. Y a la vez vamos a dividir entre alfa, que es el coeficiente de dilatación lineal, estamos hablando de 24 por 10 elevado a la menos 6, 1 sobre grado Celsius, ¿sí? Y también a la vez vamos a multiplicar por la longitud inicial. Esa longitud inicial es 90 centímetros. ¿De acuerdo? Y ustedes notarán de que en este término se va a simplificar centímetro con centímetro, ¿sí? Y haciendo extremos y medios, este término va a estar en grados Celsius. Por lo tanto, ya podemos realizar esta operación. ¿De acuerdo? A ver, haciendo este cálculo, ustedes también pueden ir operando. ¿Cuánto es esta temperatura inicial a la cual está esta varilla? A ver, vayan realizando esa operación. ¿Están de acuerdo si les indico 36.66 grados Celsius? ¿Qué tal? ¿Qué dice? ¿Está correcto? O sea, la temperatura inicial a la cual estaba esta varilla, en consecuencia,
es 36.66 grados Celsius, ¿no? Y aumenta a una temperatura de 120 grados Celsius. Y en ese aumento que ha experimentado de temperatura, fíjense, esta varilla se ha incrementado en una longitud de 1.8 milímetros, ¿no? Por lo tanto, 1.8 milímetros llega a ser obviamente el de L. ¿Está claro? ¿Qué tal? ¿Se entiende este ejemplo? Bien, vamos a pasar ahora a la parte de dilatación superficial, donde también ya tiene su propia fórmula. A ver, acá coloco con su título dilatación, es el inciso B, ¿verdad? Bueno, dilatación decimos superficial, o de área, ¿no? Decimos superficial. Bien, entonces para este caso vamos a basarnos en una figura. A ver, decimos antes, sea una lámina de área, digamos, bueno, indicamos de área A sub 0. Esta lámina, fíjense, la cual vamos a dibujar. En este caso va a estar representada de esta forma, bueno, algo así, ¿no? Esta lámina, por si acaso, donde vamos a tomar en cuenta de que las dimensiones que tiene, por ejemplo, es en el largo, diremos, es L sub 0, ¿no? Y de ancho, digamos, en este caso, es L sub 0 prima, llamamos. ¿Sí? Ustedes saben de que multiplicando este lado con este otro lado nos va a dar el área, ¿no es cierto? Y esta área, en este caso, va a ser una área A sub 0. ¿Sí? Entonces, esta lámina está a la temperatura, indicamos P sub 0. Ahora bien, ante un incremento de temperatura, bueno, acá les indico, acá podemos colocar, ¿no es cierto? Esta es una temperatura T sub 0, ¿no? Acá, T sub 0. ¿Sí? Ahora, ante un incremento de temperatura, vamos a indicar de que aumenta de esta forma su área, también de esta forma, algo así. Este es el incremento que se tiene. ¿De acuerdo? Ahora bien, ante este incremento de temperatura, este lado, ¿no es cierto?, va a aumentar la longitud, llamamos L. ¿Sí? O sea, la medida desde este punto hasta este punto y es ahora L. Igual, en este otro lado, la medida desde este punto hasta este punto, vamos a indicar que es L, L'. ¿Sí? Ahora, multiplicando L y L', ¿no es cierto?, vamos a obtener una nueva área, en este caso hablamos de área final directamente. ¿De acuerdo? ¿No es cierto? Ahora, esta área inicial, en consecuencia, podemos considerar, ¿no es cierto?, el A sub 0. ¿Qué va a ser igual al A sub 0? Es fácil darse cuenta, ¿no? Esta área A sub 0 que estamos considerando inicialmente, simplemente va a ser igual a la longitud inicial, o L sub 0, decimos, de este lado, multiplicado por L sub 0 prima. Bueno, este es sub 0, ¿no? L sub 0 prima. Y nos da el A. Pero también, considerando cada lado, ¿no es cierto? Entonces, diremos, fíjense, a ver, la longitud de este lado, ante un incremento de temperatura. Bueno, acá aclaramos de que cuando el área ya se ve, en este caso, aumentada, ¿no? Es decir, de que está ya a una temperatura, digamos, temperatura T final, ¿no? Les repito, esta temperatura T final es para el área final, ¿no?
o sea, para la relación de L y de L'. ¿Están de acuerdo? Ahora bien, considerando cada lado, ustedes notarán de que esta longitud L, ¿verdad? ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a L sub 0, recordando la formulita que hemos deducido en dilatación lineal, 1 más el alfa multiplicado por el delta T. ¿Sí? Ahora, esta nueva longitud, en este caso L', ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a L sub 0', ¿verdad? Y también multiplicado por 1 más el alfa multiplicado por el delta T. ¿Sí? Ahora, tomando en cuenta estas nuevas longitudes y hallando su área, ¿no es cierto? Vamos a hallar obviamente una nueva área, ¿sí? Y esa nueva área va a estar definida, bueno, represento acá área final. Usted puede notar simplemente multiplicando la longitud, en este caso del largo, digamos, multiplicado por la longitud, en este caso L' del ancho. ¿Sí? Pero ahora estas L's ya tenemos acá representadas. Esta L, por ejemplo, es igual a L sub 0. Multiplicamos por 1 más el alfa delta T. ¿Están de acuerdo? Y L', en este caso, multiplicamos por L sub 0 también prima, ¿no es cierto? 1 más el alfa multiplicado por también el delta T, incremento de temperatura. Ahora, si vamos ordenando nuestra ecuación, vamos a tener de que esta área es igual a L sub 0. Este L sub 0 prima, lo paso adelante, va a aparecer con L sub 0 prima, ¿no? Y notarán de que estos paréntesis son iguales, ¿verdad? O también va a ser posible escribir como 1 más el alfa multiplicado por el delta T elevado al cuadrado. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Sí, ¿verdad? Pero la relación de L sub 0 por L sub 0 prima, acá está, directamente es el área inicial. ¿De acuerdo? Es por lo tanto, en este caso vamos a tener de que esta área final es igual al área inicial. Ahora sí, desarrollamos ese paréntesis. ¿No? Es matemáticas ya nomás, ¿sí? Acá tenemos 1 más alfa por delta T elevado al cuadrado, va a ser el cuadrado del primero, 1 nada más, ¿no? Más el doble producto del primero por el segundo, 2 alfa delta T. ¿Está bien? Y más, en este caso, el cuadrado del segundo, ¿verdad? Es decir, el alfa delta T elevado al cuadrado. Este elevado al cuadrado, ¿no? ¿No es cierto? Y cerramos en este caso con T. Ahora, este término de alfa por delta T elevado al cuadrado es una cantidad bastante pequeña, ¿sí? O sea, en los cálculos pasa casi desapercibido. Es por eso que este elemento, fíjense, vamos a indicar casi cero, o muy pequeñito. No influye mucho en los cálculos. Entonces, si representamos de esa forma, la nueva área va a estar definida como el área a sub 0, 1 más 2 veces el alfa multiplicado por el delta T. Esta es la fórmula que más se utiliza en coeficientes de dilatación superficial. ¿De acuerdo? A ver, para aclarar siempre este concepto, vamos a analizar el siguiente ejemplo, aplicando esta fórmula, esta vez de dilatación superficial. A ver, entonces voy a plantear este ejemplo de la siguiente forma. Bueno, miremos ejemplo. A ver, entonces les indico. Antes que el enunciado, directamente voy a hacer las figuras, ¿no? Porque al hacer mucha letra, etcétera, bueno, no tengo mucho campo aquí en la pizarra. A ver, directamente decimos en las figuras.
en las figuras. Más antes voy a tomar en cuenta una rueda, bueno, algo así más o menos. Una rueda, pero con un cierto diámetro, ¿no? Indico diámetro D. Por si acaso, esta es una ruedita, ¿no? Bueno, algo así, ¿no es cierto? Entonces acá escribo rueda. Esta rueda tiene un diámetro, es decir, este diámetro que tiene, indicamos 30 centímetros. Es un dato. Ahora, por otro lado, se tiene acá voy a dibujar, a ver, se tiene una llanta, bueno, vamos a hacer algo así, y con un hueco también circular. Bueno, algo así más o menos, ¿no? Bueno, con un hueco circular, ¿sí? Es la llanta por si acaso. Acá les aclaro, esta es una llanta. Pero también va a tener este hueco, es un hueco por si acaso. Va a tener en este caso un diámetro, aquí indicaremos D sub 0. Ahora, esa D sub 0 va a ser un dato, pero antes aclaramos de que esta llanta es de material, diremos, de acero. Además, está a la temperatura inicial de esta llanta. Nos va a servir para los problemas. Está una T sub 0, diremos, de 15 grados Celsius. ¿Sí? Además, en los otros datos, que acá, antes de plantear la pregunta, acá colocamos datos, se va a conocer el diámetro de esta parte hueca, digamos, ¿no? El D sub 0. Esta D sub 0, indicamos, está en un valor de 29,96 centímetros. Pero además, también para analizar este problema, vamos a requerir del coeficiente de dilatación lineal, indicamos del acero, ¿no? Y en tablas, ¿no? Seleccionando esta tablita, y del acero, ustedes también pueden ir revisando, es 11 por 10 elevado a la menos 6, 1 sobre grado Celsius. Bien, ahora sí, nos planteamos la pregunta. Decimos, ¿hasta qué temperatura? Abro signo de interrogación. Bueno, estoy abriendo un signo de interrogación. ¿Hasta qué temperatura? ¿Hasta qué temperatura? Indicaremos. Debe calentarse la llanta. Indicaremos, calentarse. Debe calentarse la llanta, diremos, ¿no? Para que pueda entrar en la rueda. Para que pueda, diremos, ingresar, diremos, ¿no? Para que pueda ingresar en la rueda. En la rueda, bueno, signo de interrogación, ¿no? En la rueda, decimos. ¿Se entiende la pregunta? Pues en este caso nos pide la temperatura hasta la cual va a ser posible calentar esta llanta de acero, ¿no es cierto? Para que luego, una vez que lo traslademos a esta llanta, ¿sí? Directamente lo llevamos a la rueda y va a ser posible encajar, si ustedes quieren, o hacer ingresar, en este caso. O sea, ¿qué significa? Queremos que, obviamente, se dilate este hueco de un cierto diámetro. Como se va a dilatar, ¿no es cierto? Va a ir creciendo, ¿verdad? Entonces, a esa temperatura a la cual llegué, obviamente, llevamos directamente, les repito, a la rueda
y lo colocamos. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo calculamos la temperatura? En eso consiste este problema. A ver, iremos planteándonos la fórmula que habíamos tomado en cuenta para este caso, ¿no es cierto? Hablamos de dilatación superficial. A ver, de la siguiente manera. Pero antes de aplicar esa formulita, vamos a definir las áreas. Acá fíjense, si bien tenemos el dato del diámetro, ¿no es cierto? Es con este dato del diámetro podemos calcular áreas, ¿verdad? A ver, por ejemplo, decimos, haciendo ya la solución, calculando áreas, digamos, ¿no? Calculando, diremos, áreas. ¿No es cierto? Y para empezar, sabemos que la fórmula para hallar el área de una circunferencia, ¿no es cierto? Estamos hablando de que en función del diámetro, es pi cuartos, ¿verdad? Pi cuartos, diámetro al cuadrado. Esta es la fórmula que vamos a aplicar. Entonces acá decimos, como operación, es el área, diremos, de la circunferencia. ¿No es cierto? Área de la circunferencia. ¿Sí? Bien, entonces iremos hallando inicialmente estas áreas. Por ejemplo, vamos a hallar el área de la rueda más antes, ¿sí? De la rueda, ¿no? ¿Cómo vemos esta área de la rueda? Llamaremos, a ver, área A llamaremos, ¿no? Esto va a ser igual a pi cuartos multiplicado por el diámetro al cuadrado. Por lo tanto, esta área va a ser igual a pi cuartos. Pero en la rueda notamos que es su diámetro, estamos hablando de 30 centímetros, ¿no? O sea, en vez de este diámetro, acá estamos hablando de la rueda, ¿no? Es 30 centímetros. Reemplazamos 30 centímetros, pero elevamos al cuadrado. ¿Cuánto es ese valor? ¿Pueden calcular? Por otro lado, también vamos a hallar el área, en este caso, de la llanta, o sea, del hueco, ¿no? ¿No es cierto? Donde vamos a colocar A sub 0. Y esta A sub 0 es igual también a pi cuartos, diámetro D sub 0, colocamos, ¿no? Pero al cuadrado, ¿sí? Y por lo tanto, esta A sub 0 va a ser igual a pi cuartos, ¿no? Multiplicado por el diámetro. De acá está, ¿no? D sub 0, el diámetro de este hueco. Es 29.96. 29.96 también en centímetros, elevado al cuadrado. De esa manera, entonces, inicialmente calculamos estas dos áreas. Y repito, esta área sub 0 y esta otra área, en este caso A. ¿Cuántos de estos valores, jóvenes, pueden calcular? Vamos a ver, se nos acaba el tiempo. Nos daremos un descanso de 10 minutos nuevamente y luego volvemos. Ustedes vayan calculando estas áreas.